desarrollarlo porque realmente me di cuenta que cuando ustedes desarrollaron este tema, en esta oportunidad que les dejé este trabajo, lo desarrollaron, algunos lo desarrollaron conforme a la ley, tomaron en base a la ley, pero utilizaron la doctrina de Villegas Lara con respecto al descuento que ya no está vigente. Entonces, eso implica que este contrato, pues, me tomara el tiempo yo de explicarlo, me di cuenta que pues, teníamos que desarrollarlo de una mejor forma. Eh, y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Bueno, les he colocado el listado de asistencia acá. Además, lo pueden ver, por favor. Si alguien no se puede anotar, me dice para poderlo publicar, aunque sea en el chat. Bueno, entonces platiquemos un poquito nosotros del factoraje y el descuento. Hay una ley. El factoraje era un contrato atípico eh, que se focalizaba o se centralizaba eficazmente en que el factor adquiría cuentas por cobrar acreditadas con facturas de un grupo de comerciantes y de un comerciante en sí para poder cobrar esas facturas. Es decir, yo tenía una cartera de facturas, lógicamente que facturas cambiarias, con créditos, por ejemplo, de unos 80,000 quetzales, unos ¿qué? 50, 60, 100 clientes. Entonces, vendedor excedente, que es un principal, un comerciante principal, una sociedad mercantil, un comerciante de un establecimiento mercantil, cedía esas facturas al factor para que éste se encargue, a cambio de una retribución, pues, se encargaba de cobrarlas, ¿verdad? Si, por ejemplo, era un monto de crédito, derechos de crédito de unos 80,000 quetzales, entonces él decía, bueno, pues ya te voy a dar 55,000, 60,000, tú me las das y yo voy a cobrar el resto. Así se manejaba esto, eh, este contrato atípico. Pero hoy en día, más que eso, pues, es adquirir derechos de crédito y realizar ciertos fines y funciones que están descritos en el contrato de factorar. Pero vamos a comenzar a compartir pantalla para tratar de entender esto. Y bien, pues en sí, el contrato de factoraje, bueno, vamos a analizar primero el descuento. Analicémoslo. Perfecto. Eh, bueno, bueno, pues básicamente, cuando le damos nosotros la palabra LFAC, es que nos estamos refiriendo a la ley de factoraje y de descuento. Bueno, básicamente el contrato de descuento, hay una persona denominada descontatario, que esa persona denominada descontatario, tal vez lo olvidé mencionar en esta diapositiva, esa persona denominada descontatario es el titular, es el acreedor de un derecho de crédito no vencido aún, un derecho de crédito de vencimiento futuro, que lo va a ceder a otra persona denominada descontatario. El descontatario, ¿sí? Entonces, pues el descontatario va a ceder ese derecho de crédito de vencimiento futuro a otra persona que se llama descontador, eh, que le va a proporcionar el monto de ese derecho de crédito y lo puede aumentar o disminuir, es donde se ve la ganancia, ¿verdad? El descontatario, lógicamente, que es un acreedor, es el acreedor de un crédito, ¿verdad? Por ejemplo, un banco al cual nosotros le debemos pagar un crédito y le pagamos las letras de un vehículo, de una casa, de un negocio, no sé. Un acreedor particular también, que puede tener alguna letra de cambio también y entonces se va a transferir ese derecho de crédito o el crédito a una persona que se llama descontador porque básicamente necesita el importe de ese crédito. Alguien me puede decir, bueno, yo tengo una factura cambiaria de 80,000 quetzales o tengo una letra de cambio de 80,000 quetzales. Yo soy el acreedor, yo soy el tomador o beneficiario o tengo un crédito documentado a través de escritura pública de un mutuo con garantía hipotecaria, yo soy el acreedor hipotecario, son 80,000 quetzales, yo se los voy a trasladar al descontador y el descontador me va a decir, bueno, yo voy a tomar tu crédito, pero yo te voy a dar 75,000 quetzales. En el transcurso del tiempo yo voy a recuperar los 80, pero tú me vas a pagar en el futuro
otros 10.000, ¿verdad? Así es como se maneja esto, y así es como sucede. En la doctrina que ustedes, bueno, básicamente en la doctrina que ustedes analizaron de Villegas Lara, muchos de ustedes me consignaron en su trabajo que el descuento puede ser cartáceo y no cartáceo, es decir, que es no cartáceo aquel que obra en una contabilidad diagnosticada y operada de conformidad con la ley, no cartáceo, en créditos en libros, que tenga que haber existencia real, que eso existe, que estén operados en la contabilidad, o también se refiere también se puede referir de algún modo ese es el no cartáceo. Y el cartáceo es aquel que obra en letras de crédito, letras de cambio, ¿verdad? Letras de cambio, ¿verdad? O títulos de crédito. Pero eso lo vamos a dejar ya en el olvido porque pues vamos a nosotros a notar de que los derechos de crédito que nosotros podemos descontar como parte del descuento, pues pueden ser derechos de crédito que estén documentalmente acreditados en títulos de crédito, libros de contabilidad, pero también en anotaciones de cuenta. Cuando estamos hablando de anotaciones de cuenta, estamos hablando cuando, por ejemplo, nosotros entramos en nuestra banca virtual y tenemos, por ejemplo, dinero ahí, también las anotaciones de cuenta nos pueden decir que yo tengo un crédito, que soy el titular del crédito y un sujeto periódicamente va a estar depositando a una cuenta. Algo así. No sé si don Jorge quisiera ampliar un poco. Bueno, vamos a explicar esto y luego le voy a hacer una pregunta a don Jorge. Bueno, los elementos subjetivos, básicamente aquí, pues son dos, ¿verdad? Es un contrato bilateral, eminentemente bilateral. El descontatario, que es el sujeto que cede el derecho de crédito de vencimiento futuro al descontador a cambio de un monto acordado el que deba de pagar, ¿verdad? Si nosotros analizamos la ley, primero, analizamos el derecho de crédito en la literal G, el artículo 2 dice, es el derecho que tiene una persona a percibir de otra una cantidad de dinero en virtud de una relación contractual, independientemente si la obligación de la parte obligada a entregar tal cantidad es por una relación de crédito o porque la otra obligación contractual. El derecho de crédito es lo que el cedente cede a favor del factor descontador en virtud del contrato de factoraje, básicamente. El descontatario, pues básicamente en la literal A de ese mismo artículo dice el descontatario, literal B, perdón, la B, descontatario, está en la literal B y dice, me equivoqué, era literal, realmente esto lo dice hoy, una disculpa, la verdad que se cocinó y está recién salido del horno, ¿verdad? Dice descontatario de vendedor o cedente es la persona individual, jurídica o patrimonio autónomo titular. Dice, la persona individual, jurídica o patrimonio autónomo titular de un derecho de crédito, que en virtud de contrato de factoraje o de descuento sea a favor del descontador tal derecho de crédito, a cambio de una cantidad previamente acordada. Entonces, hay que tener en cuenta aquí que puede ser el descontatario es el acreedor de un crédito, ¿sí? Y dice, es una persona individual, jurídica o un patrimonio autónomo titular. ¿Recuerden ustedes del joint venture? ¿Sí? ¿Sí? ¿El joint venture? Bueno, ¿recuerdan ustedes qué otro hay por ahí? Algunos contratos mercantiles que permiten que los sujetos, como el pool aeronáutico también, o el pool también, en donde los sujetos, pues en el joint venture, cuando estamos hablando de un patrimonio autónomo, es que eso no llega a configurar una sociedad mercantil, sino que simple y sencillamente son aportes que realizan varios comerciantes con el objetivo de realizar una alianza empresarial en común, ¿verdad? Como lo habíamos visto, en el caso del joint venture se intercambian acciones para que, perdón, en el caso del pool, se intercambian acciones con el objetivo de hacer una explotación comercial. Cuando hablamos de ese patrimonio autónomo, no estamos hablando de una sociedad en fusión, fusionada, sino que una colaboración empresarial entre dos comerciantes individuales sociales.
El descontador, que es el sujeto al cual se le cede el derecho de crédito de vencimiento futuro por parte del contatario, debe pagar por esta adquisición un monto acordado, ¿verdad? Es un monto acordado. Lo tenemos en la literal A y dice, es la persona individual o jurídica o patrimonio autónomo a favor de quien se cede el derecho de crédito objeto del descuento. El descontador le entrega al descontatario a cambio de derecho de crédito una cantidad previamente acordada. Ahí está, básicamente. Bueno, tenemos otro elemento subjetivo personal que es el deudor del derecho de crédito. La persona física o el patrimonio autónomo a cuyo cargo está la obligación del derecho de crédito. Artículo 2, literal C. Esto sí la consigné bien. Dice, es la persona física, persona jurídica o patrimonio autónomo a cuyo cargo está la obligación del derecho de crédito cedido por el cedente. O sea, es el deudor. La persona que está pagando sus letras mensualmente por su casa, por su vehículo, por el negocio que emprendió, por la farmacia, o por algún viaje que hizo o alguna cuestión, está pagando mensualmente un crédito, ¿verdad? Bueno, el elemento material de este contrato, pues básicamente pues, tenemos que es el derecho de crédito. Tenemos que entender como derecho de crédito el derecho que tiene una persona, pues le puse aquí para no confundirlos, pero básicamente es el derecho que tiene el acreedor a percibir una cantidad de dinero de otra persona denominada deudor, una relación contractual, independiente, independiente si la obligación de la parte obligada es a entregar es una cantidad en relación de crédito por cualquier otra obligación contractual. Si es por un crédito, o sea, la cantidad que se está pagando es un derecho de crédito y que proviene de un negocio jurídico contractual cuya naturaleza es el crédito, o puede ser otro tipo de contrato, ¿verdad? Y se me ocurre a mí como una compraventa con pacto de reserva de dominio, el crédito que proviene del uso de una tarjeta de crédito, también, etcétera. Una apertura de crédito mercantil también podría vincularse a ese tipo de contrato. ¿Sí? Si nos analizamos el artículo 2, literal G de esta ley, dice derecho de crédito. Dice el derecho que tiene una persona a percibir de otra una cantidad de dinero en virtud de una relación contractual, independientemente si la obligación de la parte obligada a entregar la cantidad es en relación de crédito o cualquier otra obligación contractual. O sea, él tiene que entregar una retribución mensual en calidad de financiamiento que provenga de un crédito propiamente dicho o cualquier otro tipo de negocio jurídico. ¿Sí? El derecho de crédito es lo que el cedente cede a favor del factor o el descontador en virtud del contrato de factoraje. ¿Sí? Básicamente el derecho de crédito consiste en una obligación crediticia que existe conforme a un negocio jurídico, un título de crédito, libros de contabilidad y muestra la identidad del acreedor, nos establece quién es el acreedor y la titularidad de este derecho y obra en un documento físico o de forma electrónica. Si nosotros analizamos vamos a analizar el artículo 9. Y dice, el derecho de crédito puede comentarse de forma física o de forma electrónica. Si nosotros miramos el artículo 8, perdón, el artículo 9, primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo, es una pequeña línea. Ya vamos a leer ese contrato, este precepto legal de forma entera. Pero lo que nos interesa aquí es el derecho de crédito puede documentarse en forma física o en forma electrónica. El artículo 6 dice, sesión de títulos de crédito, dice, pueden ser objeto de descuento y de factoraje los títulos de crédito que por su naturaleza permitan ser cedidos, los derechos de crédito que incorporan. Cuando se haga una sesión por descuento o por factoraje de títulos de crédito, esta sesión debe hacerse constar en el propio título por medio de endosos y el título puede emitido de una forma física. Si emitido de forma electrónica, deberá informarse de la operación de descuento o factoraje a la persona o entidad responsable de llevar el registro electrónico de tales títulos con el objeto de hacer constar esta sesión.
Dice el artículo 5, cesión de derechos de crédito. El artículo 5. Dice, se puede ceder cualquier derecho de crédito que por su naturaleza pueda ser cedido, salvo que la normativa específica rija hecho de derecho y prohíbe expresamente su cesión por descuento por factoraje. En el contrato, en el negocio jurídico, tiene que establecerse plenamente de que ese crédito no puede ser cedido o puede ser descontado. Tiene que estar como, como cláusula dentro del contrato. Dice, la cesión de derechos comprende, además de la cesión de derechos de crédito incorporados en el contrato, pactos, cláusulas o acuerdos que por su naturaleza pueden ser a favor de tercero, lo que lo incluye, pero no limita a contratos de arrendamiento, leasing o derechos reales, pero no se limita a contratos de arrendamiento, leasing o derechos reales de sus fructuosos. O sea que esos también pueden incluirse dentro de la cesión. El artículo 7 dice, si se trata de letras a las que se acompañan documentos, letras documentadas, el descontador o sesionador, nada más de los derechos de un endosatario en garantía, los títulos prestativos corresponden mientras conserve su poder. Esos son documentos contra aceptación, documentos contra pagos. Recuerdan eso, ahora la letra de cambio. O sea, que aparte de que se le cede el crédito, también va a tener derecho de que se le acepte o se le entregue cierto documento contra la entrega de la letra. Habíamos puesto nosotros el ejemplo cuando vimos el derecho mercantil 2 de estas letras de cambio, documentos contra aceptación o contrapago. Por ejemplo, si vamos a pagar un vehículo, que nosotros pongamos esos documentos contra aceptación o contrapago para entregar la letra, que nos entreguen el título del vehículo, o que nos entreguen, por ejemplo, alguna póliza de importación o alguna otra cuestión que tenga que ver con alguna mercadería que estamos negociando, por ejemplo. Lo habíamos dicho en su oportunidad, lo habíamos visto. Bueno, entre los elementos materiales, entonces básicamente tenemos ese derecho de crédito, pues que puede hablar de un título de crédito, que puede hablar de un negocio jurídico, que puede hablar de libros de contabilidad y que lógicamente también puede obrar en un documento físico, en una anotación en cuenta, como nosotros lo vamos a de forma electrónica, como lo acabamos nosotros de mencionar. Recuerden el artículo 9, el cuarto párrafo, que es una pequeña línea, y dice la cantidad de importe del crédito que el descontatario sea el descontador, el cual puede aumentarse o disminuirse, y la ganancia que obtiene el descontador al cobrar el importe del derecho de crédito a su vencimiento del deudor, ¿verdad? Es la ganancia que él obtiene. Porque yo, o sea, si yo soy acreedor, yo necesito el dinero ahorita, si alguien me debe 80,000 quetzales y yo voy a ceder ese crédito, o sea, quien me va a dar el dinero no me lo va a dar porque yo simple y sencillamente le caiga bien, o alguna otra cuestión, o por amistad, sino que simple y sencillamente me lo va a dar porque la lógica me empuja a establecer que él quiere tener una ganancia, ¿sí? O me da ese valor de ese importe y yo le quedo debiendo otros, me da 80,000 quetzales ahorita, que es el importe de mi crédito, yo en el futuro le pago unos 20,000 quetzales, o 15,000 o 10,000, depende de lo que pactemos, o en su defecto, de esos 80,000 quetzales, él me da en estos momentos 65,000 o 70,000 y él pues tendría la facultad de cobrarle a mis deudores la suma completa. ¿Sí? Es de donde está la ganancia, que es el último elemento material de este contrato. La ganancia que va a obtener el descontador, ¿verdad? Que la va a deducir al momento de cobrar el crédito o al momento de que provea los fondos. Bueno, el elemento formal de este contrato es que este contrato pues tiene que constar por escrito, en documento privado, como se firma legalizadas en escritura pública, pero también con anotación en cuenta. Si nosotros analizamos el artículo 9, dice: el contrato de factoraje y el contrato de descuento se documentan en forma escrita, ya sea por medio de escritura pública o documento privado, como se firma legalizada, como lo habíamos puesto acá. O en cualquier forma o en cualquier forma en que quede constancia de la voluntad de las partes que están celebrando un contrato de descuento, lo que incluye anotaciones en cuenta y comunicaciones por la vía electrónica. Imagínense ustedes. ¿Sí? ¿Será que me escuchan bien? No hay ninguna interrupción de la transmisión, se oye decir fluido, no hay.
Un momento que se me está Sí, interrumpiendo. Lick, sí se le escucha bien. Ah, perfecto. Si se interrumpe la transmisión, me avisan, ¿verdad? Por favor. Bueno. Yo les voy a mandar estas diapositivas, las voy a volver a subir en un rato. Estoy corrigiendo algunas cosas, las vamos a volver a enviar. Así que no se preocupen por eso, que estamos corrigiendo cosas, pero como les digo, esto me lo cociné hoy, porque me di cuenta que si comencé a analizar qué puntos íbamos a explicar otras cuestiones hoy, pero decidí hacerlo acá con ustedes con relación a esto. Bueno. Entonces, pues el elemento formal, pues ya lo hemos analizado, vamos a leer por completo el artículo 9, dice el contrato de factoraje y el contrato de descuento, generalizan los dos. Dice, se documentarán en forma escrita, ya sea por medio de escritura pública, por medio de documento privado, con firma legalizado o cualquier otra forma en que quede constancia de la voluntad de las partes que están celebrando un contrato de descuento, lo que incluye anotaciones en cuenta y comunicaciones por vía electrónica. Es requisito necesario para la validez del contrato de descuento que conste por escrito, salvo que la naturaleza del derecho objeto de la sesión requiera una formalidad o requisito especial, ya sea establecida en la presente ley o la normativa específica que rige el derecho de crediticio. Es decir, la ley específica que rige ese derecho de crediticio, ¿cómo permite que lo solemnicemos? Porque, por ejemplo, nosotros no podíamos no lo podíamos solemnizar en documento privado, por ejemplo, cuando es un mutuo con garantía hipotecaria que hay que escribir en el registro de la propiedad. El artículo 1508 y siguientes nos establece por ahí que los documentos que tengan que escribirse en registros públicos tienen que constar en instrumento público, en escritura pública, por ejemplo. Entonces no podíamos hacer una anotación en cuenta porque desnaturaliza el contrato. Entonces tendríamos que ir al contrato específico para determinar, de conformidad con la ley que lo rija, establecer si es factible o no documentarlo pues, electrónicamente o un documento privado de otra forma. ¿Verdad? Lo importante es que que haya una constancia de la existencia del mismo. ¿Verdad? Dice, para los casos de los títulos de crédito, títulos valores o títulos representativos de mercadería, se tendrá documentado con la constancia de gestión del propio título en forma física o electrónica. El derecho de crédito puede documentarse en forma física o en forma electrónica. Y dice, el documento en donde quede incorporado el contrato de descuento o el contrato de facturación, sea el caso, y por lo tanto, donde queda documentada la cesión de crédito, la cesión de derechos crediticios a favor del contador, tendrán los mismos efectos que un título de crédito. Por lo tanto, será el título ejecutivo insuficiente para que el cesionario de los derechos de crédito pueda exigir el cumplimiento de la obligación crediticia que fue objeto de cesión, pero en este caso verá constar de forma escrita en escritura o en documento privado con forma legalizada. Es suficiente el documento donde se le cede el crédito. Tiene que tener el documento donde está el crédito, la letra de cambio, la anotación de en cuenta y el contrato de descuento en donde se le cedió a él ese derecho. Por ejemplo, si va a reclamarlo por la vía judicial ante la negativa del deudor de pagar, la lógica empuja a establecer que tendrá que hacerlo valer con el documento en donde obre ese crédito, en donde el descontatario se lo cedió al descontador y lógicamente que el contrato de descuento donde el descontador va a legitimarse como nuevo titular de ese derecho de crédito por haberlo adquirido contractualmente a través de descuento. Dice, si se trata de descuento en títulos de crédito, se regirá por las normativas en materia de ejecución de títulos de crédito contenidas en el Código de Comercio, el decreto número 70 del Código de la República. Me parece que en materia de títulos de crédito, y aparte del contrato, el beneficiario tendría que endosar en propiedad ese título de crédito al descontador. El descontatario en este caso sería el beneficiario de un título de crédito que tiene que estar legitimado para cobrar un título de crédito, una letra de cambio, por ejemplo, una factura cambiaria, y ese sujeto, al momento tendría que celebrar el contrato y la lógica nos empuja a establecer que tendría que endosar en propiedad el título. ¿Alguna duda? Vamos a analizar algunas pequeñas cosas por acá, antes de irnos un poquito más lejos. El artículo 3 ya lo leímos, ¿verdad? ¿Cómo? Ya lo leímos. Dice, objeto del contrato de factoraje, el contrato de descuento, el contrato de factoraje, el contrato de descuento puede ser respecto de cualquier derecho de crédito, ya sea que existan. Eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Yo creo que no. Por favor, que alguien me confirme si ya lo leímos, por favor. No, Lick. No, Lick. Ok, muchas gracias.
El contrato de factoraje, el contrato de descuento pueden ser respecto de cualquier derecho de crédito, ya sea que existe en el momento en que se hace la cesión o posteriormente. O sea, uno que va a tener existencia futura. Por ejemplo, hay uno que se está cumpliendo, que se están pagando los créditos, es lo que entiendo yo, y otro que apenas acaba de celebrarse, no se ha pagado ninguna amortización ni carácter de crédito, pero porque acaba de celebrarse, pero se va a pagar en el futuro. También es objeto de contrato. Dice, ya sea que existe en el momento de hacerse la cesión o posteriormente, sobre un conjunto en masa de derechos de crédito, pero puede cederse derechos de crédito que nacen en virtud de obligaciones crediticias a los que surgen por cualquier tipo de obligación contractual, quedando diferenciada la obligación contractual del derecho crediticio que nace en virtud de la misma. Pueden cederse los derechos de crédito con o sin responsabilidad por parte del cedente. La cesión puede hacerse respecto de derechos de crédito originados en la República de Guatemala o en el extranjero, o sea que puede ser objeto de descuento, de factoraje, derechos de crédito que han nacido, se han originado en la República de Guatemala o en el extranjero. También. Dice sobre la totalidad de forma parcial cuando el derecho de crédito total sea asignado o cedido de forma sindicada por el cedente entre varios escenarios. Entonces, como consecuencia de la cesión, el cesionario puede realizar todas las gestiones, acciones, excepciones o recursos o actuaciones necesarias para cobrar el derecho de crédito si a su favor. El cesionario que establecerá el cobro de uno o varios derechos de crédito solo un pacto contrario. Dice, los derechos de crédito serán reputados como bienes muebles, por lo que el contrato de factoraje y descuento serán considerados una venta a plazos de bienes muebles. Eso ya lo sabemos. Eso está en el artículo primero del 385 del Código de Comercio, donde establece que los títulos de crédito tienen calidad de bienes muebles. Aquí lo reitera la ley. Y cuando se trata de un contrato de factoraje de descuento que implique esos títulos de crédito, se ha considerado como una venta a plazos de bienes muebles. Así se lo consideraría la ley. Interesante eso, ¿eh? Dice, sujetos, pueden ser sujetos del contrato de factoraje y el contrato de descuento las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, patrimonios autónomos, con capacidad para contratar de conformidad con la legislación guatemalteca. Las entidades supervisadas por la pertenencia de bancos podrán realizar operaciones de factoraje y operaciones de descuento cuando la legislación específica se los permite. ¿Cuál es esa capacidad para contratar de conformidad con la ley? Tienen capacidad para contratar y obligarse a las personas que han cumplido son mayores de 18 años, que están en el legítimo ejercicio de sus derechos civiles, y la lógica nos empuja a establecer que el contrato tiene que tener objeto lícito, tiene que haber capacidad de las partes y consentimiento que no adolezca de vicio, básicamente. Código Civil, signo 24 aplicado sujetoriamente en 1905. Muy bien. Vamos a analizar por aquí otras cuestiones que son importantes. Vamos a analizar un poquito mejor el factoraje, si quieren nos tiramos, la verdad que esta normativa, esta ley nos habla de factoraje y de descuento al mismo tiempo. Quiero explicar que cuando se trata de descuento estamos hablando de una operación aislada. Y cuando hablamos de factoraje estamos hablando que ahí sí se va a ceder la totalidad o parte de estos créditos. Cuando cedemos un crédito es el descuento, básicamente. Esa es la diferencia. Cuando cedemos varios, o la totalidad de estos, de la cartera, del portafolio de una entidad, de un patrimonio autónomo, de un comerciante social o un comerciante individual, tendríamos que entender que es el factoraje. Pero básicamente el factoraje, pues es un contrato típico mercantil por el que un sujeto, esta ley, creo que hay una nota distintiva y creo que lo estoy diciendo aquí, si lo pregunto en el examen y me dicen, bueno, no están las diapositivas, perdonen, pero lo estoy diciendo acá, pues el contrato de factoraje es típico. Esta ley, a partir del año 2018, se convierte en un contrato que era típico y con otra serie de estipulaciones distintas, otras modalidades distintas que tienen ciertas peculiaridades que vamos a analizar a continuación. Y entonces el factoraje es un contrato típico mercantil porque un sujeto denominado vendedor o cedente. El vendedor o cedente es el titular de varios créditos, de uno o varios créditos.
cede a favor de un factor, que es una entidad mercantil dedicada a adquirir este tipo de créditos, que obran en facturas, en libros de contabilidad, en etcétera, documentados física o electrónicamente, de forma total o parcialmente los derechos de crédito que sean parte de su portafolio. Eh, para que el factor realice pues alguna o varias de las siguientes funciones. Y esas funciones, por ejemplo, básicamente se refieren, por ejemplo, a anticipar recursos del derecho de crédito objeto de la cesión. Anticipar recursos, ¿qué quiere decir? Pagarle el importe de ese crédito, recibir él o los derechos de crédito en calidad de descuento. También el factor puede celebrar contratos de descuento con el vendedor o cesionario, o sea, que aparte del que el contrato de descuento se puede dar autónomamente, se puede dar aquí, que puede ser parte del contrato de factoraje. ¿Sí? Dice administrar una cartera de derechos de crédito asignados. Puede administrar una cartera, ¿cómo la va a administrar? Suscribiendo créditos por cobrar, cobrándolos, etcétera, haciendo ampliaciones de crédito, disminuyendo ampliaciones de plazo o del monto, ¿verdad? Así lo tenemos que entender, la administración. Entonces, notificador al deudor los derechos de crédito objeto de contrato, la cesión o el descuento de derecho de crédito, cobrar en nombre propio o en nombre del vendedor los derechos de crédito objeto del contrato, proteger o gestionar la protección al vendedor contra el impago del deudor del derecho de crédito, protegerlo contra el impago, quiere decir contra la insolvencia del deudor. Si nosotros analizamos el artículo 2, literal F, de esta ley, es el contrato de factoraje. Por el contrato de factoraje, un vendedor o cedente cede a favor de un factor, total o parcialmente, uno o varios derechos de crédito, para que éste realice una o varias de las siguientes funciones. Anticipar recursos del derecho de crédito objeto de cesión, recibir él o los derechos de crédito en calidad de descuento, como queda definido en la literal de ese artículo, administrar una cartera de derechos de crédito asignados, notificar al deudor de los derechos de crédito objeto de contrato, la cesión o el descuento del derecho de crédito, cobrar en nombre propio o en nombre del vendedor los derechos de crédito objeto del contrato, proteger o gestionar la protección al vendedor contra el impago del deudor del derecho de crédito. Básicamente a eso se refiere. Y las características de este contrato, básicamente es un contrato típico, mercantil, nominado, oneroso, conmutativo, principal y de tracto asociativo. Es un contrato típico porque realmente, igual que el anterior, está específicamente regulado en la ley de factoraje y descuento. Es mercantil porque esa es su naturaleza, opera dentro del tráfico mercantil. Es nominado porque la ley le asigna un nombre, este decreto le asigna un nombre. Ya lo tenía cuando era típico, pero igual también. Actualmente la ley le asigna un nombre y la práctica comercial cuando era típico también se le asignó. Es un contrato oneroso porque en el contrato existen utilidades y también pueden haber pérdidas o gravámenes recíprocos. Es un contrato conmutativo porque a partir del momento de la celebración de contratos sabemos y determinamos cuánto es lo que se va a ganar, cuáles van a ser las prestaciones que le corresponde a cada sujeto contractual, a cada elemento subjetivo. Es un contrato principal sustituye por sí solo, aunque también puede utilizar la figura del descuento como parte de sus atribuciones, pero eso no es una opción, realmente no es un contrato del que dependa de este contrato, sino que es parte de sus funciones. Y este trato sucesivo, es decir, se materializa una serie de prestaciones periódicas o continuadas en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Funciona a través de plazos, ¿verdad? Pues entre los elementos subjetivos tenemos al vendedor cedente, que es el sujeto que cede total o parcialmente uno o varios derechos de crédito al factor, eh, para que destine a los fines de este contrato, para que los destine a fines de contrato de factoraje con relación a las funciones que nosotros ya hemos analizado a continuación y que las vimos en la ley de factoraje y que están aquí también consignadas, ¿verdad? Si nosotros analizamos el artículo 2, literal C, dice, la persona física, jurídica o patrimonio autónomo cuyo cargo está la obligación del derecho de crédito cedido por el cedente. Ya nos habla ahí el deudor del derecho de crédito cedido, ¿verdad? Perdón, eso no es. Era la literal B, perdonen.
Ya les voy a mandar esto corregido. Literal B. Dice descontatorio de vendedor excedente. Dice, lo habíamos leído, la literal B. Dice, es la persona individual o jurídica o patrimonio autónomo titular de un derecho de crédito que en virtud del contrato de factoraje de descuento cede a favor del descontador el total derecho de crédito a cambio de una cantidad previamente acordada. Lo veníamos anunciando nosotros. El factor es la persona física, jurídica o patrimonio autónomo al que el vendedor o cedente. El vendedor o cedente básicamente es una persona que es el titular de uno o varios derechos de crédito, ¿verdad? Y que va a ceder la totalidad de sus derechos de crédito o parcialmente estos, pero tienen que ser varios, tiene que ir pluralidad de derechos de crédito al factor, para que los destine a los fines de este contrato y realice las funciones que a este le corresponde. ¿Y qué funciones son? Las que veníamos anunciando. Eh, Anticipar recursos del derecho de crédito objeto de cesión. Anticipar recursos es yo soy el acreedor de un derecho de crédito, se lo voy a ceder para que usted me dé ese valor total, yo le pague una cantidad posterior, le pague intereses, en este preciso momento solo me pague al menos un 80 o 90% de ese crédito. Dice recibir él o los derechos de crédito en calidad de descuento, como queda definido en la literal E de este artículo, o sea, se puede vincular también el contrato de descuento, el contrato de factoraje, eso es lo que lo diferencia. ¿Qué diferencia el contrato de factoraje de descuento? Que básicamente el contrato de descuento es un contrato que se da singularmente, no hay varios, es solo uno, solo un derecho de crédito. Mientras que aquí son varios. Y también en el factoraje, aparte de esos varios derechos de crédito, se puede operar a través de la figura del descuento, ¿verdad? Administrar una cartera de derechos de crédito asignados. Y cuando hablamos de administrar, ya lo habíamos dicho cómo se va a administrar, modificando plazos, aumentando, requiriendo pago, aumentando el importe del crédito, renovándolo, cediéndolo, etc. Notificar al deudor del derecho de crédito objeto del contrato de la sesión de descuento. Notificar al deudor de los derechos de crédito objeto del contrato, la sesión o el descuento del derecho de crédito. O sea, cuando se es objeto de cesión de ese derecho de descuento, pues hay que notificarle al deudor, ¿verdad? Que es que él ya no le va a pagar al mismo acreedor, sino que va a ser otro, el que se dio el contrato, el facturaje, un descuento, prácticamente. Cobrar en nombre propio, en nombre del vendedor, los derechos de crédito, objeto del contrato, porque prácticamente al celebrar este contrato, el acreedor le está cediendo los derechos el factor para que los pueda cobrar por su cuenta. Dice proteger y gestionar la protección del vendedor contra el impago del deudor del derecho de crédito. Prácticamente se le protege contra eso porque se le está dando el importe de ese crédito. Entonces se le está protegiendo contra el impago, ¿verdad? Y dentro de los elementos material, tenemos que puede ser uno o varios derechos de crédito, el importe de esos derechos de crédito, la retribución o valor que se obtiene de explotar este contrato, que la va a obtener básicamente el factor va a obtener, porque si el factor va a venir, va a adquirir uno o varios derechos de crédito, pues va a tener que pagar una retribución o valor por ellos, y al momento que, eso se va a traducir, esa retribución o precio que recibe el vendedor o cedente, de uno o varios derechos de crédito por ser destinados al factoraje y lo que el factor va a obtener en el mercado por administrar esos derechos de crédito, la forma que hemos analizado aquí. El elemento formal, lo que habíamos leído en el artículo 9, que este contrato debe constar por escrito, un documento privado o con o sin firma legalizadas, una escritura pública y también lo que habíamos dicho aquí, o por anotación en cuenta y comunicación por vía electrónica, ¿verdad? También se puede dar esto. Es factible que se dé de esa forma, ¿verdad? Bien, perfecto. Vamos a analizar. El literal H dice comunicaciones electrónicas. Cualquier comunicación por escrito se lleva a cabo por vía electrónica.
El artículo 10 dice gravamen e iniciación de derechos de crédito cedidos. Dice, ¿ustedes bajaron esta ley hoy, no? Perdonen. Sí, Sí. Dice, gravamen e iniciación de derechos de crédito cedidos. El descontador, el factor o el cesionario, dice, podrán gravar, ceder y disponer del derecho de crédito cedido a su favor. O sea, el descontador, que es el que adquiere el derecho de crédito singular, el factor o cesionario, que es el que lo adquiere de forma plural, ¿sí? Pueden grabar, pueden ceder o disponer del derecho de crédito, ¿verdad? Cuando lo van a grabar es que van a dar garantía de una obligación, ¿verdad? Garantía prendaria, básicamente. Responsabilidad. Salvo por acto contrario, el gerente o vendedor responden ante el descontador, ante el factor o ante el cesionario por el pago del crédito cedido. Dice obligación de informar. Es obligación del descontatario o del cedente hacer del conocimiento del descontador o del factor toda información necesaria para que pueda ejercer los derechos del crédito cedido. Toda información del deudor para informarle cuáles son las formas de cobro, cómo se realiza ese cobro, la forma de realización del cobro o del pago que hace el deudor. Entonces, ese tipo de modalidades que son importantes. Dice el descontador o el factor, según sea el caso, notificará la cesión de crédito de un derecho de crédito objeto de descuento de factoraje. La notificación al deudor del crédito cedido podrá realizarse por cualquier medio escrito, generalmente aceptado, incluyendo el correo electrónico, incluyendo el correo ordinario o mensajería, con acuse de recibo, certificado por medio certificado, dice por medio de documento electrónico mediante notificación notarial judicial. Dicha notificación para ser efectiva deberá identificar el crédito cedido e incluir instrucciones suficientes para que el deudor del mismo pueda efectuar el pago, las que puedan incluir el pago directo al descontador. Esta notificación dará prelación al descontador, factor o cesionario sobre cualquier otra acción o excepción, medida precautoria, gravamen que el deudor de un derecho de crédito descontado se le notifique con posterioridad. Entonces, cuando se realiza un contrato de estos, ya sea el descuento o el factoraje, pues básicamente el momento de que se le cede ese cúmulo de derechos de crédito al factor o ese crédito aislado, unísono, al, eh, al descontado, al descontatario, el descontador al descontatario, pues se le debe notificar al deudor, ¿verdad? Y por medio de estas figuras. Dice excepciones. El deudor del crédito cedido podrá oponer al descontador o al factor las excepciones que habría podido poner contra el descontatorio del deudor cedente, salvo aquellas que sean personales que no se transmiten con concesión del derecho de crédito. Si se transmite un derecho, ¿qué excepciones? Los medios de defensa. ¿Qué medios de defensa podría yo interponer en contra de un acreedor? Pues se me ocurre que si estamos en un juicio ejecutivo, aquellas que ataquen la eficacia del título y su fundamento con prueba documental, por ejemplo, el pago, ¿verdad? O el pago parcial, ¿verdad? Estas excepciones, que son los medios de defensa que podrían utilizarse dentro de un proceso de conocimiento, de un proceso ejecutivo, etcétera, depende de qué tipo de proceso estén hablando. Entonces, esas excepciones, cuando el factor o cesionario, el descontador, adquieren ese derecho de crédito, están adquiriendo también ese derecho que tiene el deudor de interponer esas excepciones en contra del acreedor primitivo. A eso se refiere. Dice compensación. El deudor de un crédito cedido no podrá poner compensación al descontador o al factor, salvo que el contrato que originó el derecho de crédito cedido se establezca que debió notificar antes y podía oponerse a la cesión. Otra cesión permitía compensar una deuda personal. Entonces, la compensación es: yo soy tu deudor, yo soy tu acreedor, yo soy tu deudor en una obligación, pero también tú eres mi acreedor y mi deudor en una obligación, entonces nos compensamos las deudas para perdonarlas, ¿verdad? Entonces, aquí, para que se pueda dar la compensación, se debe notificar, no se puede, no podrá dilucidarse, promoverse, dirimirse una compensación, salvo que el contrato permita esa circunstancia, ¿verdad?
el contrato o el medio o soporte electrónico, documental o en escritura pública o documento privado que lo permita. Los títulos de crédito son esencialmente descontables, eso lo sabemos. Dice normativa específica. Para el descuento y para el factoraje de títulos de crédito, además de las normas contenidas en esta ley, aplicarán las normas contenidas en el Código de Comercio en materia de títulos de crédito que se aplicarán en forma supletoria. O sea, se aplica supletoriamente el Código de Comercio. Para el descuento y para el factoraje de títulos emitidos por el Almacén General de Depósito, además de las normas establecidas en la presente ley, que aplicarán las normas contenidas en la Ley de Almacenes Generales de Depósitos y Reglamento. Dice crédito en libros, eso es muy importante. Dice, los créditos abiertos en libros de comerciantes podrán ser objeto de descuento y de contrato de factoraje siempre que se satisfagan los siguientes requisitos. Que los créditos sean exigibles en un plazo o con previo aviso, que haya prueba escrita de la existencia del crédito, que el descuento del factoraje, según sea el caso, se haga constar por escrito y en el documento se consigne el nombre y el domicilio de los deudores, el importe de los créditos, el tipo de interés pactado y los términos y condiciones de pago. Entonces, básicamente son tres. Que los créditos sean exigibles a un plazo con previo aviso, que exista, que esa obligación sea exigible, ¿verdad? Que haya un plazo para poder exigirse, que no se ha cumplido aún, ¿verdad? Que la obligación se esté ejecutando, por eso es que crédito de vencimiento futuro es su naturaleza. Que haya prueba escrita de la existencia del crédito, esos son los créditos que constan en libros de contabilidad. Que el descuento del factoraje, según sea el caso, se haga constar por escrito en el documento que se consigne el nombre y el domicilio de los deudores, el importe de los créditos y el tipo de interés pactado y los términos de condiciones de pago. Creo que no hay mayor complejidad en esto. Derecho al examen de libros. El descontador, que es el que va a adquirir el derecho de crédito. El factor, que también lo va a adquirir de forma plural. O cesionario de derechos de crédito en los libros tendrá el derecho de examinar los libros y correspondencia al descontatario o cedente en cuanto se refiere a las operaciones relacionadas con los créditos descontados o créditos objeto de factor. O sea, cuando es en libros de contabilidad, tanto el descontador, el factor, el cesionario tienen derecho a examinar esos libros de contabilidad para verificar que ese crédito está operando, que esté funcionando, que el deudor está haciendo pagos y que realmente el crédito tiene legitimidad, que existe, que está anotado en el libro y que se puede cobrar, básicamente. Dice descuento y factoraje de crédito en libros. Salvo pacto en contrario, el descontatario, vendedor o cedente será considerado para todos los efectos de ley como mandatario del descontador o del factor de créditos en libros, cuando se refiere al cobro de créditos en materia de descuento y tendrá las obligaciones y responsabilidades que el mismo corresponden, debiendo llevar a cabo todas las diligencias necesarias para que el crédito sea pagado a favor del descontador o del factor. O sea que en caso de descuento, factoraje, que sean de créditos que obren en libros de contabilidad, entonces el descontatario, que es el que transfiere, o el vendedor, que es el que transfiere el crédito, no se va a desligar y su función, básicamente, que tiene que estar él, va a ser considerado como mandatario del descontador o el factor para el cobro de los créditos, ¿verdad? Yo pienso que ahí la ley creo que sí debería haber desligado esto de ahí. Si le está cediendo, él no tiene que tener ninguna responsabilidad, a mi juicio. Pero bien, porque si se cede contractualmente, ¿qué función tiene que el otro siga cobrando? O que siga siendo mandatario del otro. Solo porque la ley lo dice, ¿verdad? Pero bueno, aquí está. Aquí lo tenemos que aprender. Dice obligación del registro de la contabilidad. Las partes de un contrato de descuento y de un contrato de factoraje tienen la obligación de registrar en sus respectivas contabilidades las operaciones de descuento o operación de factoraje, según sea el caso, tal y como fue pactado. O sea, cuando el factor, el descontador, adquiere esos derechos de crédito, tienen que ser anotados en su contabilidad también. Tiene que tener un vestigio de naturaleza contable que existe. No obstante, que están en libros de contabilidad, también tiene que anotarse en su propia contabilidad. Dice, obligación de descontatario, cedente o vendedor de cumplir con el contrato. Dice, si el descontatario, cedente o vendedor está obligado a la ejecución de una prestación en virtud del contrato por el cual resulta titular del derecho de crédito objeto de descuento, dicho descontatario, cedente o vendedor tiene la obligación de cumplir con la obligación que asume ese contrato. La obligación de ejecutar alguna prestación de carácter material, como la entrega de un vehículo, de una casa o, no sé, algunos accesorios propios de un crédito, mediante el pago del crédito. Si hay impago, pues lógicamente que no va a entregar nada. Dice, la cesión del derecho de crédito no implica la cesión de los derechos contractuales, salvo que expresamente así se indique en el contrato de descuento o en el contrato de factorar. Por lo tanto, si como consecuencia del incumplimiento del obligado o cedente, el descontador o factor no recibe
el pago del crédito cedido. El descontador o el factor tendrán derecho de iniciar proceso de ejecución contra el descontatario cedente por el monto del crédito cedido, más los intereses que se generen y los daños y perjuicios si fueren causados. ¿Es título ejecutivo suficiente el documento donde conste el descuento o donde conste el factoraje para poder ejecutar al otro, ¿verdad? ¿Ejecutar a quién? A los deudores, junto con el contrato propio también. Lo anterior es sin perjuicio del proceso que se inicia el acreedor de la obligación contractual incumplida. Es inscripción en el registro de garantías mobiliarias. Cuando el descontatario, el vendedor o cedente cede una garantía, cede en garantía un derecho de crédito o un cuando el descontatario, el vendedor o cedente cede en garantía de derechos de crédito a un descontador o a un factor y le faculta para ejercer derechos propios de crédito durante el plazo del contrato, pero continúa teniendo en su contabilidad la titularidad de dicho crédito, esta operación deberá inscribirse en el registro de garantías mobiliarias. Interesante, ¿no? El registro de garantías mobiliarias es un registro que existe sobre naturaleza de bienes que son de naturaleza mueble, ¿verdad? Básicamente. Eh, vehículos, celulares, se celebran muchos contratos sobre vehículos y celulares que se inscriben en el registro de garantías mobiliarias. Al efecto, bastará que las partes documenten en forma escrita los derechos de crédito, objeto de garantía y tal documento se faculta al descontador o al factor para hacer las inscripciones del registro de garantías mobiliarias en donde se escribirá bajo el nombre de deudor cedente o descontatario. La sesión de créditos de garantía se requerirá por lo dispuesto en la Ley de Garantías Mobiliarias, decreto 54 de 2017. Creo que este es el ya el, serán aplicables a la cesión de derechos de crédito, el artículo 26, dice artículo 26, son aplicables a la cesión de derechos de crédito que hace el descontatario por el descontador, remitir del contrato de factoraje o contrato de descuento, regulados en la presente ley, así como la cesión de derechos de crédito, garantía, las disposiciones que se refiere al numeral 6, artículo 7 de la ley de impuesto al valor agregado. O sea que también eso genera IVA, imagínense ustedes. Numeral 6, licenciado Jorge. Licenciado Jorge. Sí, El artículo 6, numeral 7 de la ley del impuesto al valor agregado se refiere al hecho generador del impuesto del IVA, ¿no? no lo tengo muy presente, pero La lógica digamos al un poco final hasta sensible, ¿no? sí, todos los contratos que generan utilidades están sujetos al IVA, ¿verdad? Hijo de la gran puerta, ¿quién va a querer celebrar ese tipo de contratos con el IVA ahí ustedes? Pero bueno, está bien. Pero el IVA se genera solo sobre la utilidad, ¿verdad, Lee? Que genera, digamos, por ejemplo, en este tipo de documentos, que son documentos descontados, obviamente es una tasa de interés que va a ganar el que recibe los documentos, digamos, un 5 o 10%. Entonces paga el IVA sobre esa utilidad nada más, no sobre el valor total del contrato, ¿verdad? Muy bien. El artículo 28 creo que sería uno de los últimos que vamos a leer esta noche, que dice, para la ejecución del derecho de crédito, objeto de el descuento de objeto de factorar que se aplicará en todas las disposiciones del Código de Comercio, el Código Penal Civil y Mercantil y el ley de organismo judicial para el juicio ejecutivo. O sea, que es en la vía del juicio ejecutivo, no en la vía de apremio. Ojo, juicio ejecutivo. No es una obligación de dar, hacer o no hacer, ni tampoco de escriturar. Juicio ejecutivo. ¿Sí? Artículo 326 del Código Procesal Civil Mercantil. Será el título ejecutivo el documento donde consta la existencia de un derecho de crédito líquido, exigible de plazo vencido. Si se trata de derechos de crédito en la contabilidad del descontatario, y vendedor o cedente será título ejecutivo el acta notarial donde consta el saldo deudor. O sea, cuando son libros de contabilidad se le llama un notario, levanta un acta del saldo deudor y con eso ejecuta. Se tratará de un documento que por sí solo tiene la calidad de título ejecutivo, este será el título que dé lugar a la ejecución. Independencia del registro. Cuando la cesión por descuento o por factoraje de un derecho de crédito se hubiera inscrito en el registro de garantías mobiliarias para lograr su publicidad, dejando para exigir que el documento esté razonado por dicho registro para ser título ejecutivo. O sea que cuando se escribe en el registro de garantías mobiliarias no es requisito que esté razonado por el registro de garantías mobiliarias de que existe esa operación.
Dice artículo 30, integración. Los procesos relacionados con el contrato de factoraje o con contrato de descuento, los jueces y tribunales deberán aplicar la presente ley y los principios que la inspiran, los principios del derecho mercantil y las normas y principios procesales de la legislación guatemalteca. No podrá dejar de llevarse a cabo una ejecución por falta de normativa, quedando expresamente establecido que el órgano juzgador deberá integrar la presente ley con la normativa específica que rija el derecho de crédito que fue objeto del descuento. Y dice aplicación de normas cuando sugieren diferencias. Las diferencias que surgieren entre esta ley y otras que resulten aplicables a las operaciones de descuento o a las operaciones de factoraje, es decir, otras leyes que hablen del factoraje, que hablen del descuento, como la ley de bancos y grupos financieros, como algunas resoluciones de junta monetaria o la ley de sociedades financieras, por ejemplo, por tener una idea. Las diferencias que se surgen entre esta ley y otras que resulten aplicables a la operación de descuento o a la operación de factoraje deberán interpretarse según aquella que sea congruente con dichas operaciones. Los artículos respecto de cesión de derechos contenidos en el Código Civil serán aplicables al descuento del factoraje, pero siempre deberán interpretarse en congruencia con lo establecido en esta ley, su cuerpo normativo, esta ley. Aquí tiene el carácter de ley especial. Si una norma del Código Civil contradice lo dispuesto de esta ley o en el contrato, prevalece lo establecido en el contrato de factorado con el contrato de descuento y la presente ley. O sea que esta ley tiene prevalencia por ser una ley especial, al principio de especialidad. Las leyes especiales prevalecen sobre las generales, o las disposiciones generales especiales prevalecen sobre las generales. ¿Verdad? Ley del organismo judicial. Transitorio, dice. Los contratos de descuento o los contratos de factoraje que se hubieran realizado antes de la vigencia de la presente ley se regirán por lo establecido en dichos contratos. Sin embargo, las partes podrán someterse a esta ley si así lo acuerdan. Todo contrato de descuento o contrato de factoraje que se celebre a partir de la vigencia de la presente ley se regirá por lo establecido en esta ley. Si se realizó un contrato de descuento y un contrato de factoraje antes de esta ley, antes de la vigencia de esta ley, antes del imperio de esta ley, pues lógicamente que van a prevalecer este contratos de conformidad con la normativa anterior, pero las partes pueden someterse directamente de forma expresa a esta normativa como establece este artículo. Y creo que nos dice esto, creo que lo habíamos leído en sus oportunidades. Se reforma el artículo 591 del Código de Comercio del lado de la factura cambiaria. La factura cambiaria es el título de crédito emitido de forma física o de forma electrónica que en la compraventa de mercaderías o en la prestación de servicios el vendedor o prestatario de un servicio libra o entrega o remite al comprador o beneficiario de un servicio. La factura cambiaria que se emite incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o sobre la parte insulte de la compraventa o prestación de servicios. El comprador o beneficiario de un servicio estará obligado a devolver al vendedor o prestatario el servicio de la factura cambiaria original aceptada en la forma y condiciones que establece este capítulo. Eso lo habíamos visto, eso lo vimos cuando vimos mercantilos. Entonces no se podrá liberar factura cambiaria por comprobante de mercadería si la mercadería no ha sido entregada real o simbólicamente, eso lo sabemos. Si se trata de facturas cambiarias que se emiten con prestación de servicios, el prestatario del servicio es responsable de la veracidad o lo establecido en el documento y que sea posible acceder al derecho de crédito en forma independiente de la obligación contenida en el contrato en virtud del cual se beneficiará del servicio. Bueno, creo que nos queda ya solo el 34, dice. Se reforma la literal y el artículo 5 de la Ley de Sociedades Financieras Privadas del decreto número 208 del jefe de gobierno, el cual queda así: otorgar préstamos con garantía de documentos que provengan de operaciones de venta a plazos de bienes muebles, realizar operaciones de factoraje, se puede otorgar préstamos con garantía de documentos que provengan de operaciones de venta de a plazos inmuebles, realizar operaciones de factoraje y operaciones de descuento, que dice que las sociedades financieras pueden realizar operaciones de factoraje y descuento como descontador o como factor o como vendedor, cedente o cesionario y realizar operaciones de leasing como arrendador o arrendatario. Fíjense qué interesante eso. O sea que las sociedades financieras privadas, dentro de su objeto social, aparte de otorgar préstamos, como ya lo habíamos analizado muy someramente cuando vimos eso en derecho mercantil 1, también pueden realizar operaciones de factoraje y operaciones de descuento, siendo ellos descontador, factor, o también puede ser vendedor, cedente, o sea, pueden ser las dos partes
descontatario, descontador, excedente, cesionario y factor. Bueno, por aquí nos vamos a quedar. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí, perdón. A ver, por acá. Vamos a publicar el... Vamos a ver por aquí esto. Perfecto. Pasa esto. No sé si se anotaron en el listado de asistencia. Ya, Liz, gracias. Sí, licenciado. ¿Ya se anotaron? Yo aún no, licenciado, disculpe. Bueno, ¿por qué no? No, no me aparecía cuando me conecté, tal vez usted ya lo había mandado y yo no, Ah, no había accedido todavía a la clase, por eso tal vez no me aparece. ahí está. ¿Y se notan, por favor? Gracias.